El jardín más peligroso del mundo. Los jardines son espacios hermosos y relajantes que nos ofrecen un oasis de paz y tranquilidad en medio de las ciudades. Sin embargo, hay un jardín en el mundo que es todo lo contrario. El Poison Garden, el jardín del veneno. Este jardín se encuentra en los terrenos del castillo de Alnwick, en Northumberland, Inglaterra. Alberga más de 100 especies de plantas venenosas, incluyendo algunas de las más letales del planeta, como el acónito, el ricino y la belladona. The Poison Garden fue creado en 2005 por los duques de Northumberland, Ralph Percy y Jane Percy. El objetivo del jardín es educar al público sobre las plantas venenosas y los peligros que representan. El jardín está dividido en 4 secciones. La sección de plantas venenosas históricas alberga plantas que han sido utilizadas como veneno a lo largo de la historia, como el acónito, el ruibarbo y la cicuta. La sección de plantas venenosas modernas alberga plantas que se han vuelto tóxicas debido a la contaminación o la manipulación genética. La sección de plantas venenosas ornamentales alberga plantas que se cultivan por su belleza, pero que son venenosas si se ingieren o absorben. La sección de plantas venenosas medicinales alberga plantas que se utilizan en la medicina tradicional, pero que también pueden ser tóxicas si se utilizan incorrectamente. El acceso al The Poison Garden está autorizado a los visitantes mayores de 16 años que estén acompañados por un guía certificado. Los visitantes deben seguir una serie de reglas estrictas, como no tocar las plantas y no llevar alimentos o bebidas al jardín. Las plantas venenosas. Las plantas venenosas son aquellas que contienen sustancias químicas que pueden causar daño a la salud, incluso la muerte. Estas sustancias pueden ser consumidas, inhaladas o absorbidas a través de la piel. Las plantas venenosas se pueden encontrar en todo el mundo, pero algunas de las más comunes incluyen: el peyote, un cactus que se utiliza en la medicina tradicional para tratar el dolor y la depresión. La ayahuasca, una planta trepadora que se utiliza en las ceremonias religiosas para producir estados de trance. La mandrágora, una planta que se utiliza como anestésico y analgésico. Azalea, muguete, hortensia. Árboles y arbustos: roble, yedra, acebo, laurel, tejo. Los efectos del veneno. Los efectos del veneno de las plantas pueden variar dependiendo de la especie de planta, la cantidad ingerida o absorbida y la salud del individuo. Algunos de los efectos comunes del veneno de las plantas incluyen: dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos. Convulsiones, coma, muerte. Daño a los órganos, como el hígado, los riñones o el corazón. Las plantas alucinógenas y medicinales del jardín pueden ser peligrosas si se utilizan incorrectamente. Por ello, el jardín está abierto al público solo con visitas guiadas. Este jardín alberga una colección única de plantas venenosas de todo el mundo. El propósito de este jardín es educar a los visitantes sobre las plantas venenosas y sus propiedades, así como concientizar sobre la importancia de estas plantas en la medicina, la cultura y la historia. El Jardín de las Delicias de Alnwick busca destacar la dualidad de las plantas venenosas, resaltando tanto sus aspectos peligrosos como sus potenciales beneficios en la investigación médica y otros campos. El Jardín de las Plantas Carnívoras, en Australia. El Jardín de las Plantas Carnívoras es un jardín botánico que se encuentra en la ciudad de Cairns, Australia. Alberga una colección de más de 200 especies de plantas carnívoras, incluyendo plantas que atrapan y digieren insectos, arañas, ranas y hasta ratones. Algunas de las plantas carnívoras más destacadas del jardín son: la dionea, una planta que tiene trampas en forma de boca que se cierran para atrapar a sus presas. La Venus atrapamoscas, una planta que tiene trampas en forma de hojas que se cierran para atrapar a sus presas. La Sarracinae, una planta que tiene trampas en forma de jarra que se llenan de líquido digestivo. Las plantas carnívoras son un ejemplo de la adaptación de las plantas al medio ambiente. Estas plantas han desarrollado mecanismos para atrapar y digerir a sus presas, lo que les permite obtener los nutrientes que necesitan para sobrevivir. El Jardín de los Cactus, en México. El Jardín de los Cactus es un jardín botánico que se encuentra en la ciudad de Puebla, México. Alberga una colección de más de 500 variedades de cactus, incluyendo cactus de todos los tamaños, formas y colores. Algunos de los cactus más destacados del jardín son: el saguaro, un cactus que puede alcanzar los 20 metros de altura. El nopal, un cactus que se utiliza en la cocina mexicana. El biznaga, un cactus que tiene espinas muy afiladas. Los cactus son una parte importante de la flora mexicana.
Estas plantas se han adaptado al clima seco y árido de México y son un recurso importante para la fauna local. El Jardín de las Orquídeas, en Singapur. El Jardín de las Orquídeas es un jardín botánico que se encuentra en la ciudad de Singapur. Alberga una colección de más de 1000 especies de orquídeas, incluyendo orquídeas de todos los colores, formas y tamaños. Algunas de las orquídeas más destacadas del jardín son: la orquídea de Papúa, una orquídea que tiene flores de color rojo intenso. La orquídea de Banda, una orquídea que tiene flores de color blanco puro. La orquídea de Phalaenopsis, una orquídea que tiene flores de color rosa o blanco. Las orquídeas son unas de las plantas más bellas del mundo. Estas plantas son populares en la jardinería y se utilizan también en la industria de la perfumería. En resumen, los jardines son lugares fascinantes que ofrecen una experiencia única y memorable. Además de ser lugares hermosos, los jardines también pueden ser educativos y culturales. Los jardines que albergan plantas venenosas, carnívoras, cactus y orquídeas son un ejemplo de la diversidad y la adaptación de las plantas al medio ambiente. Estos jardines son una oportunidad para aprender sobre las plantas y su importancia para la naturaleza. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.